Vamos a comenzar. Ok. Entonces, nosotros la clase de hoy día la vamos a dedicar al tema que se llama potencias, ¿ya? Entonces, para eso vamos a comenzar definiendo, ¿ya? ¿Qué son las potencias? Entonces, las potencias son una manera abreviada de escribir una multiplicación de factores iguales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad? El objetivo es que, en el fondo, en vez de nosotros escribir la multiplicación varias veces, la vamos a abreviar, ¿ya? La vamos a abreviar con una base y con un exponente, ¿ya? Por eso aquí tenemos, ¿no es cierto?, un esquema de una potencia. Entonces, recordemos, la potencia es una forma abreviada de escribir la multiplicación de factores iguales. Los factores que vamos a multiplicar deben ser iguales, no pueden ser distintos, ¿ya? Para poder aplicar, ¿no es cierto?, este concepto. Entonces tenemos aquí, ustedes se fijan, aquí tenemos una potencia, ¿ya? ¿Qué tiene una potencia? Este aquí, ¿ya? Una base y un exponente. Entonces la base aquí es 4. ¿Ya? Aquí la base es igual a 4 y el exponente es 3. ¿Ya? Vamos a definir cada una de sus partes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese 3, el exponente 3, me va a indicar la cantidad de veces que yo debo multiplicar la base. Por eso dice 3 veces, ¿ya? 4 por 4 por 4. Y eso va a ser igual a 64. ¿Ya? Lo vamos a desarrollar. Miren, si yo multiplico 4 por 4, me da 16. Y 16 por 4 es igual a 64. Por eso, la potencia va a ser igual a 64. ¿Ya? Entonces, vamos a repasarlo nuevamente. Tenemos una base 4 y un exponente 3. Entonces, este exponente, este numerito 3, que es el exponente, me indica que tengo que multiplicar esa base 3 veces. ¿Ya? Si, por ejemplo, aquí, en vez de un 3, hubiese un 2, va a significar que el 4 lo tengo que multiplicar 2 veces. Si hubiese un 4, el 4 lo multiplico 4 veces. Entonces, como dice 3 veces, el 4 lo multiplico 3 veces, ¿ya? Tal como se indica aquí. 3 veces. Entonces eso quiere decir, 4 por 4 me da 16. Y luego, ese 16, aquí lo voy a indicar, 16 por 4 me da 64. ¿Se fijan? Eso sería. Y el 64 es la potencia, ¿ya? Entonces, vamos a definir ahora cada una de las partes de este esquema. La base es el factor a multiplicar, ¿ya? ¿Se fijan? ¿Por qué dice que es el factor a multiplicar? Ese es el número que nosotros vamos a repetir una determinada cantidad de veces según me indica el exponente. ¿Ya? Como aquí dice 3, lo tengo que repetir 3 veces. Se multiplica 3 veces. El exponente indica la cantidad de veces que se multiplica la base. Eso es lo que les decía antes. Entonces, como el exponente dice 3, lo repito 3 veces. Si el exponente dijese 5, esa base la tengo que repetir 5 veces. Y finalmente, la potencia es el resultado de la operación. Entonces son 3 partes. La primera es la base, ¿ya?, que es el factor que vamos a multiplicar,
una determinada cantidad de veces según me indique el exponente. El exponente indica la cantidad de veces que se multiplica la base. Y la potencia es el resultado de la operación. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Este esquema, ¿ya? Yo les voy a dar unos segundos para que ustedes lo visualicen muy bien. ¿Ya? Visualicen muy bien y vean. ¿Ya? Obsérvenlo muy bien. Observen cada una de las partes de la potencia y también sus conceptos. ¿Ya? Obsérvenlo muy bien. Unos segundos. ¿No? ¿Ya? Un tiempecito para que ustedes lo observen. ¿Ya? ¿Tienen consultas? ¿Alguna consulta? ¿Las personas tienen consultas? No, profe, hasta ahora todo claro. Por lo Estimado, menos yo. ¿tienen consultas? ¿Una consulta? ¿Ya? Entonces, recuerden que aquí hablamos de multiplicación. Entonces, vamos a continuar. Ya. Ahora, ¿cómo se leen las potencias? ¿Cómo se leen? Mire, cuando nosotros en una base tenemos un exponente 2, recordemos que el exponente es el numerito que va arriba, el numerito chico que va arriba. ¿Ya? Entonces el 2 quiere decir que está elevado al cuadrado. El 3 que está elevado al cubo. El 4 que está elevado a la cuarta. El 5 que está elevado a la quinta. El 6 que está elevado a la sexta. 7 está elevado a la séptima. 8 está elevado a la octava. ¿Ya? Ahora, no vamos a poder exagerar tanto. ¿Ya? Sí, porque esto, ¿por qué las potencias son necesarias? ¿Ya? Lo vamos a ver, lo vemos en algunos casos de geometría o también en la vida diaria. Por ejemplo, si yo hablo de superficie, ¿ya? Superficie quiere decir área. ¿Ya? A las personas que trabajan a lo mejor en construcción han visto un exponente 2. ¿Ya? Cuando yo quiero calcular, por ejemplo, el área de una habitación o el área de una casa, ¿no es cierto? Dice M de metros y esa M está elevado a 2. ¿Ya? ¿Lo han visto eso? ¿O así? ¿Lo han visto? Sí, lo he visto yo. ¿Sí se fija? ¿Ya? Metros. Elevado a 2, ¿ya? Elevado al cuadrado. ¿Ya? Elevado al cuadrado. Eso quiere decir metros cuadrados, el área. ¿Ya? El área. O cuando se usa, por ejemplo, al cubo. ¿Ya? El cubo. A ver, en la construcción podría ser, si alguien trabaja en construcción, eh, metros, metros cúbicos. ¿Ya? Metro elevado a 3. ¿Ya? Quiere decir, eso, cuando está elevado a 3, por ejemplo, los líquidos, ¿ya? Los hormigones en la construcción, a ver, el agua, ¿ya? Un estanque de agua, metros cúbicos.
Por eso esos dos, tanto al cuadrado al cubo, suelen ser los más utilizados. ¿Ya? Esos suelen ser los más utilizados. ¿Ya? Entonces, nuevamente, un tiempecito para que ustedes observen muy bien esto. Pero antes lo vamos a volver a repetir. ¿Ya? El exponente 2 quiere decir elevado al cuadrado. El exponente 3, elevado al cubo. 4, elevado a la cuarta. 5, elevado a la quinta. 6, elevado a la sexta. 7, elevado a la séptima. 8, elevado a la octava. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos exponentes va a significar algo al leerlo. Ahora, un tiempo para ustedes para que lo puedan visualizar ustedes solitos, ¿ya? Para que también lo puedan dejar ahí en memoria, ¿ya? Para que lo puedan memorizar. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿tienen alguna consulta? Hasta el momento, consultas. Consultas. Consultas, consultas. Entonces aquí ya va a estar más completo la lectura de las potencias. Entonces dice, para leer una potencia, se menciona primero el número de la base y luego elevado al exponente. ¿Ya? Aquí tenemos una tablita. Entonces, miren, nosotros ya en la primera diapositiva pudimos ver cuál es, diferenciar, o sea, distinguir cuál es base y cuál es exponente. Entonces, miren, vean muy bien aquí, en este ejercicio de aquí, cuál es la base? El 2. ¿Cuál es el exponente? El 2. Ya. Entonces, miren, se escribe 2, ¿no es cierto? 2 Elevado a 2. elevado a 2. 2. Entonces, este 2 elevado a 2. ¿Ya? 2. Claro. ¿Ya? Lo que voy a dejar en un cuadradito es la base. Sí. Base. ¿Ya? Esa sería la base. Y otro ¿Qué en es el el final exponente? sería un exponente. ¿Ya? Sí. 2, base, ¿se fijan? Uno nombra la base primero. 2, la palabra que está en azul, elevado a, y el triángulo es el exponente. 2 elevado a 2. También podemos decir 2 elevado al cuadrado. ¿Ya? 2 elevado al cuadrado. Ya. Acá. Ahí. La base, el 4. El 4. Y el exponente, El 3. 3. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Base 2, Elevado a 3. exponente 3. ¿Ya? Elevado a 3. ¿Ya? Entonces también se puede leer 4 al Al cubo. cubo.
¿Ya? 4 al cubo. ¿Ya? Entonces, aquí. 3, ¿cuál sería la base acá? El 3. 3. ¿Cuál sería el exponente? El 4. ¿Ya? ¿Se fijan? 3 elevado a 4. ¿Ya? Entonces, esta es la forma más completa de cómo se leen las potencias. ¿Ya? Se lee entonces con la base y el exponente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, identificamos cuál es la base y cuál es el exponente. Usted escribe en la base la palabra elevado a exponente. ¿Ya? Eso tienen que hacer. O bien, también se puede leer como dice en la tercera columna, donde dice también se lee. ¿Ya? Todo al cuadrado, 4 al cubo, 3 a la cuarta, 5 a la quinta. ¿Ya? También se puede leer así. Entonces ahora, ¿ya? Un tiempo para que ustedes lo vean por su cuenta. Para que ustedes lo vean por su cuenta. Se lee. También se lee. También se lee. 2 elevado a 2. 4 elevado a 3. 3, 4, 5. 5. Se lee 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. 4 elevado a 3. 3 a 4. Y 5 elevado a 5. También se lee 2 al cuadrado. 2 al 4 al cubo. 4 al cubo. 3 a la cuarta. 3 al cuarto. 3 al cuarto. Y quinto al quinto. Quinto a la quinta. Marcelo, ¿tienes el micrófono activado o no? Ya, vale. Ya. Listo. ¿Tienen alguna consulta acerca de esta diapositiva? ¿Consultas? ¿Ya? ¿Consultas? ¿Tienen consultas? ¿Ya? Por lo Sí. menos yo no hasta ahí, profe. Ya. ¿Cómo van los demás? ¿Tienen No, consultas? profe, está claro. Entonces, aquí. Entonces, miren, ahora, este lo vamos a tener que desarrollar. Entonces, miren, dice, potencia. ¿Cuál es la base aquí? El 1 Entonces, escribo 1 Se al cuadrado. y después Elevado escribo al cuadrado. 1 al elevado. cuadrado. no, oye, 1 elevado al cuadrado. Sí, es 1 elevado al cuadrado. Elevado a cuánto lo tengo que elevar? A 2. Cuadrado. Ya, lo tengo que elevar a 2. Elevado A 2. uy, se me borró todo. Ya. 1. 1 elevado uno elevado a 2. ¿Ya? 1 elevado a 2. O bien, ¿cómo se puede decir también? ¿Cómo podríamos decir? 1 elevado al cuadrado. 1 elevado al cuadrado. Se dice 1 al cuadrado.
Al cuadrado. Al cuadrado, ya. ¿Viste? Al cuadrado. No elevado al cuadrado, 1 al cuadrado. Siete al cubo. ¿Ya? 7 elevado a 3. Sí, primero se dice 7 elevado a 3. Después se dice 7. 3 o 7 al cubo. ¿Cuánto? ¿O 7? Al cubo. El cubo 1 elevado a 2 por 1. 7 al cubo. 7 elevado a 3 o 7 al cubo. ¿Ya? Este 2 aquí, elevado a 4. claro. 2 sería 2 elevado a 4. ¿Ya? O 2 Elevado a la cuarta. Elevado a la 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. 2 a la cuarta, profe. ya, ¿me escuchando? Sí, que están Ya, este sería 2 Elevado a la cuarta. a la cuarta. ¿Ya? Y aquí este 8 elevado a 5. a 5. 8 Elevado u 8 A la quinta. 8 elevado a 5 u 8 elevado a la quinta. ¿Ya? Entonces, Sí. eso sería el ejercicio que hicimos, ya para cómo se leen las potencias. Entonces, primero, ¿cómo era? ¿Cuál es la base del primero? De aquí. ¿Cuál sería la base de este dato que está aquí, de esta potencia? El 1. ¿Cuál es el exponente? El el 2. 2. ¿Cómo se lee? 1 elevado a 2. 1 O 1 al cuadrado. Cero. ¿Cómo se leería el segundo? 7 O sea, elevado a 3. sí. O 7 al cubo. 7 al cubo. ya, será- ya. El tercero. 2 2 elevado a elevado a 4. ¿Ya? y O 2 2 al elevado cuadrado. Hola, Victoria. Ese, ¿ya? Y este a de aquí. 8 elevado al 5. Ya. O 8 a la quinta. 8 a la quinta. ¿Ya? Eso. Entonces, primero, identificamos la base, luego el exponente. ¿Ya? Base exponente. Escribo la base elevado a exponente. ¿Ya? Esa es la palabra. O sea, esa es la
el procedimiento que se hace para poder saber cómo se lee. Ya, ahora, ya, veo muy bien, entonces, un tiempo para que ustedes vean el recuadro que hicimos. Tremenda habilidad, profe, por la caligrafía. ¿Ya? ¿Ok? ¿Tienen consultas? ¿Consulta acerca de esta diapositiva? ¿Consultas, estimados? ¿Tienen consultas? No, profe, se entiende. Vamos a seguir entonces, vamos a continuar. Siguiente. Aquí, no tengo que borrar. Entonces aquí. Ahora, después de cómo se leen las potencias, vamos a pasar a cómo se calculan las potencias. Entonces aquí dice, calcular el valor de la potencia. 2 elevado a 4. ¿Ya? Aquí hay un cuadrito al lado que dice el valor de la base y el valor del exponente. La base es 2, el exponente 4. ¿Ya? Entonces aquí la potencia es 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. Entonces lo que les dije yo, este 4, ¿ya?, es el exponente y el 2 es la base. Entonces, ¿qué función cumple la base? Que ese es el factor que vamos a multiplicar. ¿Y cuál cumple el exponente? Que el exponente me dice la cantidad de veces que multiplico la base. ¿Se fijan que son factores iguales? ¿Los 4? Son 2, ¿ya? Se repite el 2 4 veces. ¿Ya? Tengo 2 por 2, luego por 2, y luego por 2. ¿Ya? Entonces eso quiere decir 2 por 2, 4. Luego 4 por 2, 8. Y 8 por 2 me da 16. ¿Ya? Por lo tanto, el 16 es el valor de la potencia. ¿Ya? Ese es el valor de la potencia. ¿Se fijan? ¿Tienen alguna consulta? Porque esos son los procedimientos que vamos a tener que aplicar para poder desarrollar las potencias. Porque después vienen las propiedades. Se empieza a complicar más la materia. Entonces, ¿tienen alguna consulta de esto, estimados? Miren. Aquí entonces, recuerden, el 4 es el exponente, y ese exponente me indica que la base tengo que multiplicarla 4 veces. Entonces, 2 por 2, 4,
4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Entonces este sería el valor de la potencia, 16. Entonces, ahora, al igual que las otras veces, un tiempo para que ustedes lo vean. ¿Ya? Tienen que verlo ustedes, analizarlo, ¿ya? Observar muy bien, porque ahí está indicado clarito, claro el procedimiento. Yo lo volví a hacer, de hecho. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿tienen consultas? Vuelvo a reiterar. ¿Tienen preguntas? ¿Consultas? ¿No? Entonces, aquí tenemos el desarrollo de las potencias. Mira. Aquí tenemos la potencia y aquí vamos a tener que indicar el desarrollo. ¿Cuál es la base aquí? ¿Cuál es la base? 4, 4. 4. ¿Cuál es el exponente? 2, Ya. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 4? 4, Dos. 2 veces. 2 veces. Ya, muy bien. Estamos bien. Entonces, 4 por 4. 4, 16. 16. O sea, perdón, 16. 16. ¿Ya? Aquí. S3. ¿Cuál es la base? 3, 3. ¿Cuál es el exponente? 3, ¿Cuántas veces tengo que multiplicar la base? 3 veces. 3. Sería 9. 27. No, es que, 27. a ver, ya, esperen, a ver, stop. Es que la persona que dijo 9, ya, que tenga cuidado con sumar, ya, porque aquí no estamos sumando. Cuando hablamos de No. potencia estamos multiplicando. Entonces sería 3 por 3, 9, primero 9. Y después tenemos que multiplicar por el 3 que nos falta. 9 por 3, 27. 27. 27. ¿Ya? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. ¿Ya? Base aquí, en el que voy a encerrar. ¿Cuál es la base? El 10. ¿Cuál es el exponente? 3. 3, ¿Cuántas veces tengo que repetir el 10? 3 3. veces. El 10 por 10 son 10. Va, 10 por 10 son 100 y 100 por 10 viene siendo 1000. Sí, en 1000. ¿Ya? ¿Por qué multiplicamos? 10 por 10. Si multiplicamos 10 por 10, ¿cuánto nos da? Este 100. 100. ¿Ya? Y 100 por... Y después, el 100 lo multiplicamos por el 10 que queda. Entonces, 100 por 10. 1000. 1000. ¿Ya? 10 por 10 me da 100. Y 100 por 10, ¿cuánto me da? 1000, profe.
1000. 1000. Entonces, ahí tenemos otro resultado. El último. ¿Ya? Base, ¿cuál es la base? El 2. ¿Cuántas veces tengo que repetirla? 5 5. veces. 5 veces. C2, por 2, por 2, por 2, por 2. 2 por 2, 4. 32 2 por 2, 4. ¿No es cierto? por 2, 8. Ya. Por 8, 16. O sea, por 2, 16. Y 16 por 2 son 32. Esto sería 8. Ahí. Listo. Entonces aquí, ahí. A Sería ver, por 2. ¿No? Entonces, 8 por 2, 16. 16. 16 por 2, 32. 32. Pero ¿ya? falta. Ahí. Ahí está. Ese sería el resultado. Entonces, 2 elevado a 5 sería igual a 32. ¿Ya? Que multiplicamos primero. 2 por 2 me da 4. Sí, 4 por 2 me da 8. sí. 8 por 2 me da 16. La dejaste Y hacer 16 por 2 me da 32. ¿Ya? Profe, Dígame. A ver. y nos Sí. faltan más 2, ¿no? La negra. No, no, esos son. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que aquí, a ver. Ahí yo multipliqué los primeros, los dos, ¿ya? Y me dio Ya. 4. Sí, Después el 4 lo multipliqué por el 2 que sigue ya. y me dio 8. Ah, ya. ¿Ya? Y después este 16, ¿de dónde sale? De 8 por 2. Sí. 8 por 2 me da 16. Y 16 lo multiplico por el 2 que me falta. ¿Ya? El Sí. 16 lo multiplico por este 2. Ese que tengo ahí en un rectángulo. ¿Ya? 8 por 2. 16 por 2. 16 por 2 me da 32. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿Te salió? Sí. ¿tienen consultas? ¿Preguntas? Profe, así como hay en los exponentes, obviamente puede ser un número infinito, o sea, la base puede ser un número infinito, el exponente también puede ser un número infinito, ¿cierto? Elevado a 1000. Sí, sí, pero no, olvídense que no va a dar así. Ah, No, sí, era una pregunta técnica, ¿no, profe? sí, sí, no, pero no, así no lo vamos a tener nunca así. No, así no lo vamos a tener nunca. Ya porque eso ya es excesivo. Generalmente se usa hasta el 5. ¿Ya? Pero eso. Cosa más chica, ¿dónde la... Ya, entonces, ya, eso sería el cálculo de las potencias. Entonces, ustedes, un tiempo ahí para que lo observen bien y para que vean los procedimientos. Y recuerden que aquí también tenemos que identificar la base y el exponente. Entonces, el exponente me dice la cantidad de veces que tengo que multiplicar a sí mismo la base. ¿Ya? Entonces ahí, observenlo bien. ¿Ya? Observen bien, muy bien los procedimientos que hicimos. ¿Ya? ¿Sí?
¿Tienen consultas? ¿Consultas acerca de esta diapositiva? ¿Tienen alguna consulta? ¿No? ¿Tienen consulta o no? Yo en lo personal no, profe. ¿Ya? Yo ¿Los demás tampoco. tienen consultas? ¿No? Está clarito. Vamos a continuar. Aquí. Entonces aquí vamos a resumir todo lo que ya habíamos visto. Ya vamos a borrar aquí, sí. Ya, y borramos. Entonces aquí tenemos que ir completando esta tabla. Tenemos que completarla. Primero, tenemos esto. ¿Cuál sería la base ahí? Y aquí escribo la base, en este cuadradito. ¿Ya? ¿Cuál es la base? El 4. 4. 4. El exponente. El 2. 2. Factores iguales, quiere decir el desarrollo de la multiplicación. ¿Cuántas veces Eh, tenemos? 4 por 2. No, 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 no. No, ¿No? no, no, es. Es 2. No. Recuerden que este exponente, el exponente me indica la cantidad de veces que tengo que multiplicar el 4. ¿Cuántas veces lo tengo que multiplicar entonces? 2. 2. Sería así, miren. 4 por 4, 4. eso sería. ¿Ya? Vale. ¿Cuánto es 4 por 4? No, pero voy a ver. 16. 16. Y ahí anoto el resultado. ¿Ya? Entonces sería 4 elevado a 2, la base es 4, el exponente es 2. ¿Cuántas veces tengo que repetir el 4? Lo tengo que repetir 2 veces. Entonces sería 4 por 4. Y eso es igual a 16. ¿Ya? Acá me dicen la base y me dicen el exponente. Base, exponente. ¿Cómo quedaría aquí? ¿Qué tengo que dibujar? ¿Qué tengo que escribir primero? Primero El escribo 10. la base. 10. 10. 10. 10. Ya. Y arribita del 10, ¿qué es lo que tengo que escribir? El 2. El 2. Eso. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí ya tenemos lista la potencia. ¿Por qué tenemos lista la potencia? Porque ya nos dan la base y nos dan el exponente. Entonces ahí ya estaríamos listos. Entonces, factores iguales. ¿Ya? ¿Qué tengo que escribir aquí? ¿La multiplicación de qué? 10 por 10. 10 por 10. Eso ya, muy bien, ahí sí. 10 por 10, ¿se fijan? Son 100. 10 por 10, exactamente, muy bien. Eso sería, entonces 10 por 10 sería 100. Ya, 10 por 10 sería 100. Ahora, aquí miren, aquí está un poquito más complicado, porque solamente aquí Hay 3. nos dan los factores iguales. Ya. ¿Cuál Ahí la sería base la es base? Es 3. 3. ¿Y cuál sería el 3. exponente? 3. 3. 3. Al Ya, cubo. ¿por qué? Ya, Es porque, 3. claro, Es 3 al cubo. claro. ¿Por qué el exponente es 3? Deducimos que es 3. Ya, pero porque se repite 3 veces, ¿no es cierto? 3 veces Porque la base es 3. 3. Claro. ¿Por qué es Sí. 3? ¿Ya? La base es 3, pues el exponente Porque es la base 3. es 3. Sí, eso, ya. Entonces aquí, donde dice potencia, primero escribo la base. ¿Qué tengo que escribir primero entonces? El 3. 3. El 3. Ya. Arribita, ¿qué es lo que escribo? 3. 3. Entonces ahora, si multiplico 3 por 3 me da 9. 9. Y 9 9 por por 3. 3, 27. 27. ese sería el resultado. Esta sería la potencia en el fondo. 27. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 5 elevado a 3. ¿Ya? ¿Cuál sería la base? 5, la base. 5. ¿Cuál sería el exponente? 3. 3. 3. Y al multiplicar los factores iguales, ¿cómo sería? Sería 5 5 por por 5 5. por 5.
25 por 5. 15 y 5 por 5. 5 por 5. Por 5. Por 5. Por 5 son 25. 125. 125. 5 por 5, 25, entonces nos da 125. Sí. 125. ¿Ya? Ahí estaría. Entonces ahí, en el fondo, estamos haciendo lo que, en esta tablita estamos resumiendo lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Ya? Entonces, aquí, identificamos la base, el exponente, factores iguales, aquí dice clarito factores iguales. Aquí dice factores iguales. ¿Ya? Ahí. Ahí dice factores iguales. Por lo tanto, eso quiere decir que la multiplicación la tengo que hacer con números iguales. No pueden ser Sí. distintos. Y el resultado, ¿ya? El resultado sería la potencia, después de haber multiplicado los factores iguales. Entonces, ¿ya? Ahora, ¿ya? Igual que antes, observen bien lo que hicimos. Observemos bien y Sí. estoy presente para que lo observen. Mire. Bueno. Pescado, papa. Observenlo. Ya. Entonces, ¿tienen consultas? ¿Consultas? ¿Tienen consultas? ¿Alguna consulta? No, profe, yo al menos estoy bien hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, profe. No, profe, está claro. Entonces ahora tenemos que continuar. Entonces ahora las propiedades de las potencias. Ahora vamos a hablar de las propiedades. Entonces, primera propiedad, ¿ya? Y una de las más conocidas de la potencia. Entonces, propiedad de las potencias. La propiedad de la multiplicación de potencia de base iguales. Eso sería lo primero. Propiedad de la multiplicación de potencia de base iguales. El producto de dos o más potencias de igual base A es igual a la potencia de base A y exponente igual a la suma de los exponentes. ¿Ya? Aquí, miren. Aquí tenemos, ¿ya? Lo que pasa es que aquí está con numerito. No está con, o sea, está con letras, no con números. Ahí tenemos A elevado a N por A elevado a M. ¿Ya? A elevado a N por A elevado a M. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿A qué se refiere esto? Que nosotros, como las bases de ambas potencias son iguales, se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Ya? Conservamos base, sumamos exponentes. Es como hacer esto. Si lo quisiéramos hacer con números. Mira. Tenemos 5, ¿ya? Elevado a 2. Y eso lo vamos a multiplicar por 5 elevado a 3. ¿Ya? 5 elevado a 2 por 5 elevado a 3. Entonces, si nos fijamos detenidamente, nos damos cuenta que en ambas potencias, las bases son iguales. ¿Ya? ¿Son iguales? Entonces, conservamos base
¿Ya? Se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Ya? Se conserva la base y se suman los exponentes. 5 elevado a 5. ¿Se fijan? Lo que tenemos que hacer ahí es conservar base, ¿ya? Porque las potencias tienen igual base. Conservamos la base una sola vez y estos exponentes 2 y 3 se suman. 2 más 3. Y eso va a dar 5. A ver, ustedes ahora. Tenemos 4 elevado a 5 por 4 elevado a 2. Entonces, esas potencias ¿tienen igual base? Sí, Ya. Después de decir que tienen igual base, ¿qué es lo que se hace? sumamos 5 más 2. Y Ya. se conserva el 4. Sí. A ver. Se Está bien. conserva la base. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ya? No está mal lo que dijeron, pero vamos paso a paso. ¿Ya? Vamos paso a paso. Porque primero tenemos que conservar la base y El 4 después Sumamos sumamos no, me da sumamos los exponentes. ¿Ya? Sería 5 más 2. ¿Ya? Conservamos base. ¿A dónde se van a...? ¿Ya? A ver, están hablando que si se ponen a hablar interrumpen. Entonces, conservamos base y sumamos al exponente. 5 más 2, 6, 7. 7. 5 más 2 es 7. 7. Entonces aquí tenemos 4 elevado a 5 más 2 me da 7. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se fijan? Ese procedimiento lo hicimos porque las bases son iguales. Si tenemos bases iguales, conservamos la base y sumamos los exponentes. Solamente se suman en el caso de la multiplicación. A ver, ¿ya? A ver, tienen que tener en cuenta que si una persona habla, voy a poder silenciarlo a todos. ¿Ya? Así que un poco más de respeto por los compañeros también. Ya, entonces miren. Ahí estaría entonces la propiedad de la multiplicación. ¿Ya? Se conserva la base y se suman los exponentes. Ya, a ver, miren. Vamos a hacer, por ejemplo, miren. 7 elevado a 3 por 7 elevado a 2. Primero, ¿son igual las bases de esas potencias? ¿Tienen igual base? Sí. Ya. Sí. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Después de haber verificado que las bases sean iguales. Se conserva la base. Se conserva la base. Conservamos la base, ¿ya? ¿Y qué pasa con los exponentes? Se suman. Se suman. Se suman los exponentes. 3 más 2. ¿Ya? Se conserva la base. Y se suman los 3 exponentes. más 2. 5. 5. 5. ¿Se fijan? Ese es el procedimiento que hacemos. Ese procedimiento de conservar base y sumar exponentes lo hacemos porque estamos hablando de la propiedad de la multiplicación. ¿Ya? Las otras propiedades, el procedimiento va a ser distinto, va a ir cambiando. ¿Ya? Entonces este sería el de la multiplicación. Luego tenemos la división. ¿Ya? Tenemos aquí la división. Entonces, ¿qué dice la propiedad de la división? De potencia de base iguales. Para dividir potencias de igual base, se escribe la misma base y se restan los exponentes. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si tenemos potencias de igual base, conservamos base, y a diferencia de la otra propiedad,
aquí se restaría. Entonces aquí está. 7. ¿Se fijan? Ahí estamos dividiendo potencia. Eso sería una división. La otra era multiplicación. Entonces, veamos. ¿Son las potencias de igual base? Sí, Sí. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Después de haber verificado que las potencias son de igual base. mantenemos la base. Ya, mantienen la base. Y luego, Se restan los exponentes. Se restan los exponentes. ahí. Entonces ese sería 5, y 7 menos 2, 5. 5. Ahí sería 5. 7 menos 2 es 5. ¿Ya? Ahí tendría. Entonces conservamos base, restamos exponentes. ¿Ya? Ese es el de la división. Ahí está. ¿Ya? La división. Entonces, después, teníamos acá, borramos, por ejemplo, aquí. Ahora ustedes. Ya. Ahí tenemos. ¿Ya? Tenemos 4 elevado a 10, partido en 4 elevado a 4. ¿Qué es lo que hacíamos primero? Mantenemos la base. Ya, pero antes de eso. A ver. Tengamos cuidado. No está mal lo que estamos haciendo. No está mal. ¿Ya? No está mal. Pero primero, antes de eso, tenemos que verificar que ambas bases sean iguales. ¿Son iguales? Sí. Sí. Ya. Y ahora, entonces, como dijo el estimado aquí, compañero, ¿ya? Mantenemos la base. Ya, muy bien. Ahora mantenemos la base. Y luego de mantener la base, ¿qué vamos a hacer? Se resta el Vamos a hacer una exponente. resta. ¿Ya? Se resta exponente. 10. Menos 4. Igual. Así. ¿Ya? Menos 4. 6. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Todo bien? Uy, Eso tienen que hacer. sería esto, la prueba sería bacán, pues. A ver, De hecho, tienes que hacerle preguntas, o sea, ejercicios así, pues ya tienes que concentrarte, ¿no? ¿ya? Entonces ahí tendríamos, ¿ya? Que esa es la propiedad de la división. Entonces, pues, vendría otra propiedad que también es muy conocida, ¿ya? Que es la propiedad, la potencia de una potencia. Potencia de una potencia. Entonces, para calcular la potencia de una potencia, se escribe la misma base y se multiplican los exponentes. Aquí los exponentes no los vamos a sumar, los vamos a multiplicar. ¿Ya? Como en este caso, que aquí, dentro de un paréntesis, nosotros tenemos una potencia. ¿Ya? ¿Qué base tiene esa potencia que está dentro del paréntesis? ¿Ya? A la base. ¿Ya? Y el exponente, N elevado a M. ¿ya? Entonces, miren, y numéricamente, entonces, ¿qué es lo que dice el enunciado? Que para calcular la potencia de una potencia, se escribe la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces, tenemos dentro del paréntesis, tenemos 5 elevado a 2. 5 elevado a 2, y fuera del paréntesis tenemos un exponente 3.
Por eso se llama potencia una potencia. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Mantenemos la base, se mantiene la base, y los exponentes 2 y 3 se multiplican. Entonces me da 5. ¿Y 2 por 3 cuánto me da? 6. 15. 2 por 3, 6. 6. ¿Ya? Ahí estaría. ¿Se fijan? Esa sería la potencia de una potencia. ¿Ya? Esa sería la potencia de una potencia. Que se multiplican ambos exponentes. ¿Ya? A ver otro nombre. Y ahora ustedes. Ahora lo voy a escribir. Ahí tengo el ejercicio. Este. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Bien recuerdo. ¿Ya? ¿Qué tenía que hacer primero? Mantener la base nuevamente. Primero, mantengo la base Sí. y luego, ¿qué es lo que se hace luego? Multiplica el 4 por el 2. Ya, eso, 4 Por 2. por 2. ¿Qué significa que estoy multiplicando? Claro. Este 4, ¿ya? Y el 4 por el 2 me da 8. 8. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Esa es la potencia de una potencia. Lo que pasa es que después nosotros vamos a hacer unos ejercicios que van a estar todas las propiedades mezcladas. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario ir paso a paso. Entonces, observen muy bien. Obsérvenlo para que después podamos continuar. Claro, porque después te van a juntar todo lo que había y ahí están haciendo un... ¿Ya? ¿Tienen consultas? ¿Consultas? ¿Consultas tienen? No, profe. No, aquí vamos bien, dijo. Entonces ahora... ¿ya? Una potencia de exponente 0. ¿Ya? Potencia de exponente 0. Aquí es muy sencillo. Porque aquí toda potencia de exponente 0 y base distinta de 0 es igual a 1. ¿Ya? Entonces la potencia, el exponente 0 me indica que esa potencia va a ser igual a 1. ¿Ya? Yo puedo tener lo siguiente. Por ejemplo, puedo tener un 5 elevado a 0 y eso va a ser igual a 1. ¿Ya? ¿Se fijan? Un 5 elevado a 0 va a ser igual a 1. Un 6 elevado a 0 y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 1. A 1. A 1. Esto, lo que sí es que no puede pasar esto, miren. Así no. ¿Ya? Porque miren lo que dice el concepto. Dice base distinta de 0.
Eso quiere decir que la base no puede ser igual a 0. No debe ser igual a 0. Entonces esto estaría incorrecto. ¿Ya? Eso está incorrecto. ¿Ya? La base debe ser distinta de 0. Y el exponente, si el exponente es 0, la potencia va a ser igual a 1. También puede pasar así. Miren. Una letra. ¿Ya? Puede haber una letra que tenga un exponente 0, también va a ser igual a 1. ¿Ya? La letra T con exponente 0, eso va a ser igual a 1. ¿Ya? O por ejemplo, a ver, sería igual eso. A 1. A 1. A 1. Está lo mismo la letra entonces, cuando la letra se ocupa No, a 1. para rellenar. Eso sería igual a 1. ¿Ya? La base da lo mismo, pero tiene que ser distinta de 0. Debe ser distinta de 0. ¿Ya? Entonces, está muy bien. Ya, lo van a observar muy bien. ¿Te gustó el caldo? Queda rico. Quedó rico como para cuando se hace así Al picarón. los picarones. Sí, el jugo. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos. ¿Ya? Una base con exponente 0 va a ser igual a 1. ¿Ya? ¿Tienen consultas hasta el momento? ¿Consultas? No. ¿No? No, profe. Consulta. Se va a hacer, entonces aquí. Bien, entonces, a ver. Potencia a un exponente fraccionario. Potencia a un exponente fraccionario. Entonces esta es una potencia que tiene un exponente en forma de fracción. Y en la que se cumple lo siguiente. Entonces, miren. ¿Qué va a pasar aquí? Que aquí. ¿Ya? A ver. 5. Tengo ese exponente. Ese exponente que está ahí tiene forma de fracción. ¿Ya? A ver, para que recuerden. ¿Ya? En la fracción tenemos un numerador y tenemos denominador. Entonces, ¿ya? Esa sería la forma de una fracción. Y la línea que divide el numerador y el denominador es una línea fraccionaria. Eso se llama, es la línea fraccionaria. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Una base 5 con un exponente 2/3. ¿Qué hacemos aquí? Primero, conservamos la raíz, o sea, conservamos la base de la potencia, dibujamos el radical, se dibuja el radical,
Y el exponente de esa base 5 va a ser el numerador de la fracción. Ahí. El numerador de la fracción sería 2. Entonces me va a quedar, dentro de la raíz, me va a quedar un 5 elevado a 2. Y el índice, esto se llama índice. Esta materia la vamos a ver después de potencia. Sería el denominador de la fracción. ¿Ya? Ahí. Quedaría así. El índice sería ese. El denominador de la fracción que sería 3. Eso sería. ¿Ya? Entonces ahora, a ver. 3. Ya. Primero, vamos a identificar la base de lo que acabo de escribir. ¿Qué base tenemos hoy? El 4. El ¿Cuál 4. cuál sería el exponente? El 3. ¿Ya? El 3, ese es el denominador. Después de haber identificado base y exponente, ¿qué es lo que escribimos después del signo igual? Hacemos la raíz cuadrada. No. Se escribe la base, el 4. 4. Luego dibujo la raíz, ya el radical. Luego dibujo el radical. ¿Cuál sería el exponente del 4? El 1. El 1. El 1. ¿Qué tengo que poner ahí, donde está la B corta? El 3. El 3. Ya, muy bien. Muy bien. Vamos a hacer otro. Ya. Aquí, ese que está marcado el puntito rojo. ¿Cuál es la base? El 6. El 6. Después de haber dibujado de haber escrito la base, ¿qué tengo que dibujar? Hay que hacer El el radical. radical. El radial, radical. Radical. El radical. ¿Ya? Después de haber dibujado el radical, ¿qué tengo que escribir? Elevado a 2. El Elevado. denominador. El 2 y el 3, profe. ¿Qué es lo que tengo que poner ahí? Lo que estoy indicando. El 3. El, El 3. Ahí está. ¿Ya? Ahí sería. Entonces, esa sería una potencia de un exponente fraccionario. Entonces, una potencia de una potencia de exponente fraccionario lo tengo que escribir por raíz. ¿Ya? Lo tengo que hacer. Entonces, ahora, ya, un tiempo. Observen muy bien lo que hicimos. ¿Tienen consultas? ¿Consultas? ¿Preguntas tienen?
¿Cómo se llaman, aparte de numerador y denominador, los números de la fracción, profesor? Así se llaman, numerador y denominador. ¿Ya? Ese es el nombre que recibe. Numerador y denominador, es así. Son dos números enteros que están divididos por una línea fraccionaria. La línea fraccionaria sería esta, la que estoy indicando ahí. Esa sería. Entonces arriba, numerador. De abajo, denominador. ¿Ya? Denominador. Numerador, denominador. ¿Ya? Ese es el nombre que recibe. Entonces son dos números enteros que están separados por una línea fraccionaria. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se aclara ahí? Yo me imagino que el compañero decía que 5 elevado a 2/3, algo así, porque a veces uno lo lee así, ¿o no? Como 2/3. ¿Cómo? Disculpen, sí, ¿cómo se lee? ¿Cómo lo leen? A ver, miren. Sí. ¿Cómo se leería? Sí. ¿Ya? Claro. Este sería 5. Elevado a 2/3. Ahí está. ¿Ya? 5 elevado a 2/3. ¿Ok? ¿Así? Cinco elevado a 2/3. ¿Ok? Ya, porque ahí tiene una base, que es una base entera con un exponente fraccionario. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, profe, hasta ahí. Ya. Entonces, vamos a continuar. Y nos queda otra propiedad más. Ya, esta es la de base negativa. ¿Ya? Entonces, potencia de un exponente negativo. ¿Ya? Una potencia de un exponente negativo. Entonces, una potencia que tenga exponente negativo se cambia de lugar. Es decir, el denominador, de este modo, su exponente automáticamente cambiará a ser positivo. ¿Ya? Esto quiere decir. Menos 2. ¿Ya? Exponente menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Fíjense en esto. Esa potencia, ¿qué exponente tiene? -2. No, la base.
Ah, sí, el exponente es menos 2. ¿Cuál es la base? 5. 5. Base 5, exponente menos 2. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a hacer un paréntesis, y dentro del paréntesis yo voy a poner el 5 nuevamente. Voy a escribir el 5, y abajito del paréntesis voy a escribir un 1 imaginario. ¿Ya? Este es el 5 y partido en 1 imaginario. ¿Ya? 1 imaginario. Entonces, este 1 ¿ya? Va a cambiar de posición, y el 5 también. Va a pasar esto. Okay. 1 partido por 5, y ese exponente, el exponente que estaba negativo, ahora va a quedar positivo. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Eso. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Se entiende o no? ¿Ya? Miren. Tenemos primero una base que dice 5 con un exponente menos 2. Nosotros vamos a crear un paréntesis. En ese paréntesis vamos a poner el 5. El exponente menos 2 no va a desaparecer. Queda fuera el paréntesis, como menos 2. Y debajo de ese 5 vamos a poner un 1 imaginario. ¿Ya? 5 partido en 1. ¿Ya? Por eso lo pinté con rojo, porque es un 1 imaginario. El exponente... ¿El imaginario puede ser otro o no? Ah, dígame. ¿Ese número imaginario que usted dice puede ser otro número o no? No, tiene que ser el 1, un 1 imaginario. Ya, ya, gracias. En el caso que sea una base entera, el 5 es un número entero, ¿ya? Si es una fracción, también lo vamos a hacer con fracciones, ¿ya? Para que se dé cuenta. ¿Qué pasa? Entonces, como el 5 es entero, lo vamos a partir por 1, ¿ya? Entonces ese número, 1 imaginario, lo vamos a invertir y nos queda un quinto. Y ese exponente menos 2 cambiaría a 2 positivo. ¿Se fijan? Menos 2 va a pasar a un 2 positivo. ¿Ya? Entonces queda un quinto con un exponente 2. ¿Ya? A eso se refiere el concepto que está arriba. Que yo tengo que invertir y el exponente que está negativo va a pasar a positivo. ¿Ya? A ver, como me acaban de preguntar, ¿ya? Vamos a hacer, a ver, lo vamos a repetir, pero con otro dato. Menos 3. ¿Cuál es la base? 4. 4. ¿Cuál es el exponente? 3. A ver. ¿Menos 3 o 3? Menos 3, perdón. Menos 3. Ya. ¿Qué hacemos luego? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? Abrimos paréntesis. 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 Ponemos menos 3. No, a ver, pero el menos 3, ¿dónde va? ¿Fuera del paréntesis o dentro del paréntesis? A ver, Afuera del entonces, paréntesis. El 1, Afuera del paréntesis va el menos 3. Ah, sí, afuera. ¿ya? Afuera. Menos 3. y el 4 partido por 1, profe. ¿Ya? ¿Y el 4? Claro. Partido por 1. Por el número imaginario. Otro partido por 1. ¿Ya? Ahora lo vamos a dejar en negrito ahí. ¿Ya? 4 partido por 1. Y el exponente, ¿cierto? En la chaleca está en la pieza. ¿Ya? El exponente va a ser menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos después?
Sí. Abrimos paréntesis Abrimos paréntesis. ¿Ya? y A ver, ya, pero y no, no. volvemos Cuatro al medio. partimos. Invertimos los números. Ya. Entonces ahí Invertimos el denominador y el numerador quedaría 1 partido por ¿cuánto? por 4. 4. Por 4. Y mi exponente, ¿qué va a pasar con él? Ya, Pasa Positivo. 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 claro. Porque después de haber hecho este cambio, de haber invertido esta fracción con el 1 imaginario, de menos 3 va a pasar a 3. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos ok? Sí, profe. ¿Ya? Eso era el caso. Entonces, recuerden que ustedes tienen que hacer un 1 imaginario. Ya, eso tienen que recordar. Ya, a ver. Después, miren. ¿Qué pasa si yo tengo esto? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la base ahora? Un número imaginario. 4. El 4. No, no. Es una 4 fracción. tercios. Eso. Eso es lo correcto. 4 tercios. ¿Cuál es, 4 tercios. ¿Cuál es el exponente? El 2. Ya. ¿2 o menos 2? Menos 2. Menos 2. Tengamos cuidado con el lenguaje, sí, porque ese es menos 2, no es un 2. Ya no es lo mismo decir 2 que menos 2. Entonces sería menos 2. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Aquí no pongo el menos 1. Esto es más rápido. ¿Ya? Porque Abrimos paréntesis. no, sí, sí, vamos a hacer un paréntesis. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con el 4 tercios? Vamos a 3 cuartos. Eso, muy bien. 3 cuartos. Invertimos los números. ¿Ya? Se invierten los números. ¿Ya? Y el menos 2, Pasa positivo. Positivo. 2 positivo. eso va a pasar. ¿Ya? Ese es el caso de una fracción. El otro que era un entero, tenemos que dividirlo por 1. Y entonces, a ver, Un poquito de agua nomás abajo en el foto se puede sacar. La señora está. Por favor, que silencien los micrófonos. sí, eso estoy haciendo. Y entonces aquí, ¿ya? Después, este lo vamos a elevar a menos 3. ¿Ya? 5 medios elevado a menos 3. Entonces, ¿qué procedimiento vamos a hacer ahora? Abrimos paréntesis y invertimos los números. Se abren paréntesis, ¿ya? Y al invertirlo, ¿qué sería? 2 quintos. 2 quintos. ¿Ya? Y el menos 3, que está negativo, ese menos 3. ¿Cuánto me va a quedar ahora? Positivo. Pasa positivo. Eso. ¿Ya? Ahí estaríamos. Entonces, invertimos, nos dio 2 quintos elevado a 3. Ya de negativo pasó a positivo. Entonces, estimado, ahora ustedes, un tiempo para que lo observen muy bien esta propiedad, que se llama potencia de un exponente negativo, donde ustedes tenían que invertir, y una vez que invierten la base, el exponente de negativo pasa a positivo. Ya ustedes mismos ya se aprendieron los pasos por lo que vi. Entonces, un tiempecito para que observen, ¿no es cierto?, la propiedad. Profesor, consulta, la fracción que hizo ahora la leyó 5 medios. 5 medios, ¿sí? Ah, ya, ok.
¿Ya? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta? No, profe, todo claro. No, claro. Entonces, ahora viene potencia de un producto. ¿Ya? La potencia de un producto. La potencia de un producto es igual a cada uno de los factores del producto elevados al exponente de dicha potencia. Es decir, una potencia de base a por b y de exponente n es igual al factor a elevado a n por la base b elevado a n. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esto que tenemos aquí ¿ya? Entonces, ese n lo vamos a introducir dentro del paréntesis. Entonces me quedaría a elevado a n por b elevado a n. ¿Ya? Eso les quedaría. A elevado a n por b elevado a n. ¿Ya? Esa n que está afuera se va a introducir dentro del paréntesis como exponente de a y como exponente de b. ¿Ya? Ahí le quedaría a elevado a n por b elevado a n. Entonces, por ejemplo, si tenemos ¿ya? S2, lo que está ahí, se va a introducir dentro del paréntesis. ¿Ya? S2 lo vamos a introducir dentro del paréntesis. Entonces me quedaría 2 elevado a 2 por, Y 3 elevado a 2. claro, y 3 elevado a 2. ¿Ya? Ahí tendríamos. ¿Ya? 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2. ¿Ya? 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2. ¿Ya? Vamos a hacer el último. Porque esta propiedad no es tan compleja. Ahí. ¿Ya? 3, Sería 5 elevado a 3 por 3 elevado a 3. 5 elevado a 3 por 3 elevado a 3. ¿Ya? Ahí estaría. 5 elevado a 3 por 3 elevado a 3. Ya. Ahora, un tiempo ya para que ustedes lo lean nuevamente y para que observen los ejercicios que hicimos, los procedimientos. ¿Ya? Que hicimos. Las flechitas le indican que tuve que introducir ese exponente dentro del paréntesis. Lo tuve que introducir como exponente de cada una de las bases que están dentro.
¿Ya? ¿Tienen consultas? ¿Consultas? Espérame un poquito, profe, que estoy reescribiendo todo. Yo igual Ay. estaba escribiendo, lo borro Uy, todo. sí, espérate un momentito, a ver si... no. Ahí está. Un poquito nomás, profe. Ya. Sí, sí, sí. No, no, escríbelo, escríbelo. ¿Ya? ¿Lo escribieron? Profesor, esto es para eliminar los paréntesis, ¿cierto? Sí, ahí eliminan los paréntesis. Entendido. ¿Sí? ¿Bien? Sí, profe, puede borrar, puede pasar nomás. Estamos listos. Entonces ahora, mismo pero con un cociente. Potencia de un cociente. La potencia de un cociente es igual al numerador y denominador, elevado al exponente de dicha potencia. Entonces, tenemos así. Cinco medios. Dos. Entonces, ¿qué hacemos? Ese 2 lo vamos a introducir dentro del paréntesis. Pero va a quedar 5 elevado a 2 y 2 elevado a 2. 5 elevado a 2 y 2 elevado a 2. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Ya? Eso que, ese 2 que está como exponente, fuera del paréntesis, lo voy a introducir dentro. Me va a quedar 5 elevado a 2 y 2 elevado a 2. ¿Ya? 3. ¿Cómo quedaría esto? Creo que sería igual ese 3 cuartos.
que está elevado a 3. El 3 lo tengo que introducir dentro del paréntesis. ¿Cómo quedaría? 3 elevado a 3 y 3 elevado a 4. 3 elevado a 3. ¿Y 4 elevado a cuánto? A 3. A 3. 3. 4 elevado a 3. Eso sería. ¿Ya? Ahí estaría. ¿Ya? 5 medios elevado a 2. ¿Ya? Quedaría 5 elevado a 2 partido en 2 elevado a 2. Y el otro nos quedaría 3 cuartos elevado a 3. Nos quedaría 3 elevado a 3 partido en 4 elevado a 3. Ya. ¿Ya? Ahí. 5 cuartos elevado a 2. ¿Cuánto me quedaría? 2 elevado a 5. No. Todo lo contrario. 5 elevado a 2 elevado a y 2 4 y elevado a 2. 4 elevado a 2. 8 elevado a 2. Cuatro elevado a 2. Ya, ahí está. Entonces ahora, ¿no? Para que ustedes observen bien, ya, observen bien la propiedad, ¿ya? Y la potencia. Procedimiento que... Silencio, profe. Ay, sí, están haciendo ruido. Está picando leña. Entonces observen bien, para que observen bien, llegan consultas si tienen que hacerlas. ¿Ya? Profe, ¿cómo se leería el resultado? 5 elevado a 2 partido en 4 elevado a 2. Cinco elevado a 2 partido en 4 elevado a 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Ya? ¿Ok? ¿Tienen consultas? ¿Consultas? ¿Preguntas tienen? No alcancé a notar cómo se leía, profe. Ya, ¿cómo se lee? Y aquí se leería 5 al cuadrado ¿no?
Ya, ahí está. 5 al cuadrado partido en Gracias, 4 al cuadrado. Ya, eso sería. Así te queda. 5 al cuadrado partido en 4 al cuadrado. Entonces, ¿ya? ¿Anotaron? ¿Tienen consultas? ¿Preguntas? Sí, profe, ya noté, gracias. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora parece que viene un ejercicio. Sí, miren. Aquí tenemos unas propiedades de la multiplicación. ¿Ya? Sería, aquí tenemos que aplicar la propiedad correspondiente a cada una de las siguientes potencias. Entonces, primero, propiedad de la multiplicación de potencias de igual base. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, ¿ya? Primero, identifiquemos, ¿son igual las bases? Sí, Sí. ¿Cuál es la base? 2, 2. ¿Cuáles son los exponentes? 2, ¿Más cuánto? 2, 2. ¿Cuál sería el resultado? 2 elevado a cuánto? Si sumo 2 más 2. 4, 4. 4. 2 elevado a 4. ¿No? Sería el resultado. 2 elevado a 4. Después acá. Aquí. ¿No? Las bases. 5, 5. Ya. ¿Cuál es el procedimiento entonces? ¿Qué es lo que tengo que conservar ahí? La base. La base. Se conserva la base. ¿Y qué hacemos con los exponentes? ¿Se suman? Se suman. Ha llegado también hasta aquí, hasta el lugar del alcalde de Coronel de Buen Chamorro, para consultarle al alcalde. ¿Ya? Entonces ahí. Cuatro menos 1. Después, más 2 menos 3. Conservamos la base 5 y procedemos. Entonces, 4 menos 1, ¿cuánto es? 3, 3. 4 menos 1 es 3. 3 más 2, 5, 5 menos 3, 2, 5 elevado al cuadrado. 5 elevado a 2. ¿Ya? Entonces, mantenemos la base 5. ¿Ya? Y restamos. 4 menos 1. 3, 3 más 2. 5, 5 menos 3. 2, 3, 5 menos. chao, 3. A ver, 5 menos 3, 2, ¿ya? Es 2. 3, 2. Luego acá. Fijémonos acá. Esas que están ahí. ¿Son iguales las bases? no, No son iguales, ¿no es cierto? no, Entonces, conservo. Voy a ordenar aquí. 2 elevado a 2 por 2. Por 3 elevado a 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí en este caso, yo únicamente puedo hacer las que tienen la base 2.
¿Ya? Porque la base 2 no la puedo mezclar con la base 3. Entonces, conservamos. 2 elevado a 2 por 2 elevado a 1. ¿Ya? Acuérdense que ese 1 que está azul es imaginario, por eso lo hice con otro color. ¿Ya? Entonces, conservamos la base 2 y sumamos esos exponentes. 2 más 1, 2 más 2. Elevado. Y 2 lo vamos a elevar a ¿cuánto? 2, conservamos la base 2 y se suman los exponentes. 2 más 1, 3. 3. Tres. ¿Ya? 3 elevado a 2. ¿Ya? Ahí estaría. ¿Ok? Eso sería. ¿Ya? Y aquí abajito. Fíjense, ¿son las bases iguales? No, Vamos a contar las bases que son iguales. 5 elevado a 5. ¿Ya? ¿Por cuánto con cuál lo vamos a juntar? con el otro, con el 5 menos 3. Cinco menos 3. Y ahora el 2. 2 elevado a 2, ¿con cuál lo vamos a juntar? Con el otro 2 elevado a 2. Con el otro 2 elevado a 2. Muy bien. Y después, 3 elevado a menos 1. Con el 3. ¿Ya? Entonces ahí, después. Conservamos base, se conserva la base, 5, y sería 5 Menos 3. menos 3 por 2 elevado a 2 más 2. Elevado a menos 1 más 1. Ahí. ¿Ya? ¿Se fijan? Ese 3 está elevado a menos 1. Un imaginario. Después decimos 5 elevado a 5 menos 3. ¿Cuánto le quitamos? 2. 2. Porque esta queda 2. 2 elevado a 2 más 2. 4. 4. Y el 3 elevado a menos 1 más 1, ¿cuánto da? 0. 0. ¿Ya? Entonces se fijan que puede pasar esto también. ¿Ya? ¿Qué es lo que puede pasar? Que nosotros tengamos bases distintas. ¿Ya? Entonces, ese resultado, obviamente, lo puedo seguir reduciendo. Eso que está en el rectángulo rojo, con letras negras. No, ya no, ya. Po. No hay números iguales. ¿Ya? No hay números iguales. Entonces,
Debería estar ahí nomás. ¿Ya? ¿Ya? Quedaría estar ahí. Ya, ahora, un tiempo para que ustedes observen bien. ¿Ya? Observen bien lo que hicimos. Se van a fijar que en algunos casos nosotros pudimos reducirlo hasta una potencia, en unas 2 potencias y en otras 3 potencias. Observen bien. Oiga, profe, y cuando son como el número que usted hizo acá imaginario, cuando vienen, no sé, pues viene un 4, un 5, ¿da lo mismo el orden? Sí, es ¿O que va van a estar menor? desordenados. Van a estar desordenados y la idea es que ustedes lo ordenen como lo hicimos aquí, como lo estoy haciendo, como está mostrando la flechita. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí, eso es importante, ¿ya? Que ustedes se fijen en esa parte. Porque ahí después vamos a poder desarrollar el ejercicio. Entonces, yo lo quise ordenar. En este paso de aquí, eso ahí, yo lo ordené. Los que son de base 5, los junté. Los que son de base 3, los junté. Y los que son de base 2, también los junté. ¿Ya? Entonces, Ya. así, voy a hacer parte por parte. ¿Ya? Mm, ¿Sí? ya. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna consulta? Porque ya estamos en el tiempo. ¿No? ¿Consultas? Estimados, a ver, les voy a pedir que no estén molestando con ruido raro. ¿Ya? ¿Tienen consultas? Repito nuevamente. No, profe. ¿No? Entonces,